Hola familia de Love Revolution, qué gusto tenerlos aquí. Los dejamos con un mensaje increíble que sabemos que va a ser de bendición para sus vidas. ¿Listo? Lucas capítulo 15, versículo 17 al 20, cuenta una historia super mega contra hiper archi extra ultra macro penta conocidísima por todos. Es la famosísima historia del hijo pródigo y la historia dice así: cuando finalmente entró en razón. El contexto de la historia es de un hijo que hizo las cosas mal. De hecho, los estudiosos dicen que pareciera que no debió decir la historia del hijo pródigo, sino la historia del hermano pródigo, ¿verdad? Porque obviamente fue celoso, en fin, pero este caso particular es de un joven que derrochó la fortuna, es un joven que tocó fondo. ¿Y cuántos saben que lo único bueno de cuando tocas fondo es que solo tienes una opción? Es mirar hacia arriba y comenzar a subir. Entonces dice que cuando tocó fondo, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. He aquí, yo estoy muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre, así como la canción que estábamos cantando. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Versículo 20. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Cuando estaba ¿cómo? Lejos, su padre lo vio llegar, y lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Tal si me acompañan en una oración. Papá, gracias por este lindo domingo, Señor. Un día espectacular, un clima perfecto, y nada más espectacular que estar en tu casa. Señor, te damos gracias porque podemos cantar con libertad, celebrar que tú diste una victoria en nuestras vidas, y como lo hemos declarado en adoración, de lo que vendrá tú tienes el control, Señor. Así que te pedimos que nos hables en los próximos minutos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, la historia tiene varios protagonistas, ¿verdad? Tiene un hijo derrochador, un hijo que dijo: ¿sabe qué? Deme la herencia, papá, porque yo no quiero saber nada de ustedes, yo quiero irme al mundo. Y como la canción de Diomedes, todo lo que yo trabaje, todo es para ti, tú eres quien tiene derecho, ¿cierto? Sí, por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres, bebida y bebida. Eso más o menos fue lo que hizo el hijo pródigo, ¿verdad? Dijo: voy a derrochar, voy a ir a comprar mojarras a Cartagena, todo ese derroche. Y entonces está el hijo que fue rebelde. Está el hijo envidioso, porque él dijo: ahora sí, como volvió mi padre, le dio un anillo real. Está el criado disociador que dijo: mire cómo su padre le está dando la fiesta al guaricho ese que fue bien bandido y se fue de la casa. Y está obviamente el padre. Y hoy quiero justamente hablar del amor del padre. Ese es el título del mensaje de hoy. Y para eso hay una historia contemporánea que cuenta que en cierta ocasión había un hijo, tal cual la historia que estamos contando. Un hijo que le dijo a su papá: ¿sabe qué, papá? Deme la herencia porque yo me quiero ir de la casa. Y entonces el papá esta vez no fue tan compasivo al parecer, y le dice: ¿sabe qué? Lárguese, las puertas están abiertas, pero como yo sé que usted se va a equivocar, cuando usted vaya a tomar decisiones, mire, sospecho, pecho, presiento, siento, especulo, creo que usted la va a embarrar en la vida. Y cuando ese momento pase, hágame un favor. Venga a la casa, vaya a la parte trasera de la casa, y ahí va a encontrar un lugar donde ahorcarse y mátese, porque yo le dije que no hiciera eso. Y como buen hijo rebelde levantó los brazos y le dijo: pues listo. Y entonces recibió la herencia, y pasaron los meses y efectivamente sucedió tal cual el padre se lo indicó. Tocó fondo, se alcoholizó, se drogó, invirtió el dinero en prostitutas o malgastó el dinero en trabajadoras sexuales. Hizo cuanto hizo y deshizo aquel joven. Llegó el momento donde tocó fondo, al igual que el hijo pródigo, y en ese momento, lleno de remordimiento, dijo: yo recuerdo las palabras de papá. Recuerdo las palabras de papá diciéndome que cuando este momento llegara tenía que regresar a casa, tomar un lugar donde estaba traseramente en la casa y tirarme y ahorcarme. Efectivamente dice que el hombre llega a la casa, el papá ya había muerto, y cuando llega a la casa observa que efectivamente hay una horca preparada para él. Y el hijo se indigna. El hijo dice: mi papá es lo peor, mi papá es un desalmado, él siempre supo que este momento pasaría y efectivamente preparó un lugar para que me matara. Y entonces el tipo, así con remordimiento, secándose las lágrimas, comienza a ponerse la horca sobre su cuello, y efectivamente está ahí a punto de tirarse, y ¡fuácate!
se lanza al parecer para suicidarse. Pero oh sorpresa, cuando se lanza de aquel lugar, al parecer esa horca no tenía un lugar fijo que le sostuviera. Y entonces cuando él se lanza y cae, dice que le cae un barril, le cae un lugar, un cofre sobre la cabeza. Y entonces, aparte de tener un chichón ahora en su cabeza, observa que lo que cayó de aquel baúl fue mucho dinero. Lo que había en ese baúl eran billetes, había plata, habían dólares y había una carta. Cuando él toma la carta del padre decía: hijo, sabía que este momento llegaría. Sabía que tocarías fondo y te equivocarías. Pero aquí hay una nueva oportunidad para que seas resiliente, te levantes y comiences de nuevo. Ese es el amor del Padre. Yo creo que muchos de nosotros en algún momento nos ha sucedido eso. Estamos con un chichón en nuestra cabeza, sabiendo que podemos culpar a los demás, pero han sido nuestras decisiones las que nos han lastimado, las que nos han herido. Pero han habido momentos donde decimos: espere, yo soy víctima de las circunstancias. Tal vez crecimos en contextos donde no recibimos la mejor formación, o quizás sí la recibiste, pero resulta que el legado que un padre puede darle a un hijo es tan importante para el resto de su vida. De hecho, se dice que hay dos legados perdurables que un padre puede transmitir a sus hijos. Dos legados, dos herencias. La primera son raíces y la segunda son alas. Raíces y alas. Las raíces tienen que ver con eso que fundamenta el padre en su hijo. Tiene que ver con la seguridad o la inseguridad con la que el hijo va a crecer. También tiene que ver con los complejos, también tiene que ver con las convicciones o incluso con la fortaleza emocional con que muchos de nosotros vamos a crecer. ¿Cuántos de nosotros decimos: mira, yo no soy capaz de enfrentar ciertos desafíos porque mis raíces están llenas de inseguridad? Mis raíces están llenas de complejos. Hay personas que les cuesta socializar con los demás porque son introvertidos, y cuando vuelven a mirar hacia atrás dicen: ¿por qué soy introvertido? Porque quizás el padre dejó un legado de inseguridad. El padre da dos herencias: raíces o alas. Y las alas tienen que ver con aquello que nos impulsa hacia algo nuevo. De hecho, si somos honestos, muchos dirían: yo creo que a mí me cortaron las alas mucho antes de volar. De hecho, hay una canción de Edgar Lira, un mexicano, que dice: a muchos les cortaron las alas mucho antes de volar. Y eso tiene que ver cuando te castran los sueños, cuando te limitas, cuando te cuesta creer. Como decía mi esposa, tenemos unos velos encima que nos impiden visualizar lo que Dios tiene para nosotros. Nos castraron los sueños. De hecho, hay una canción muy linda que se canta en los 15 años, bueno, los 15 años de la época de hace años atrás. Es mi niña bonita. Y dice: qué canción tan linda. Pero usted cuando la escucha, ¿sí? Yo creo que a todos los hombres, y se escucha esa canción y me dice: les suele pasar lo mismo, que cuando van a ser padres quisieran que fuera un niño. Luego les nace una niña, sufren una decepción. ¿Cuánta mujer dicen: qué linda canción? Nací y mi papá sufrió una decepción, ¿sí? Bueno, pero pareciera que eso realmente pasa. Muchos, en lugar de tener una raíz de complejo, de inseguridad o de seguridad, también tienen unas alas que les fueron cortadas porque fuiste, comillas, producto de la casualidad. Fuiste, comillas, producto de una noche de loca, una noche de copas, y pareciera que eres parte de un sistema en el cual no hacías un propósito o no eras un propósito. Hay dos legados perdurables que un papá puede dejar a sus hijos: raíces y, lógicamente, alas. Pero el punto de este mensaje no es hablar mal de los padres que lo hicieron mal, o hablar bien y felicitar a los que se supone lo están haciendo bien. El punto es entender la paternidad desde la perspectiva espiritual. ¿Cómo entendemos la paternidad? Porque a muchos les cuesta ver a Dios como papá porque nunca tuvieron una figura paterna saludable a su lado. Muchos pueden ver a Dios como rey, como soberano, como todopoderoso, como Señor, como alfa, como omega, como principio, como fin. Pero les cuesta porque tienen un velo que les impide ver a Dios como papá, porque nunca tuvieron una figura visible de quién es un papá. Miramos a través de la escritura los atributos de Dios, vemos a un Jehová Jireh. Dios es un Dios proveedor. ¿Y cuántos creen que eso es una realidad? Yo lo he visto y sé que también lo has visto. Jehová Jireh, Dios es proveedor. Pero también Él es Dios Shalom, Dios de paz.
Él es el que da una paz que sobrepasa todo entendimiento. También Él es un Dios que sana. Él es un Dios que hace milagros. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que es tu refugio, el ancla que sostiene tu alma. Pero nos cuesta ver a Dios como papá. No comprendemos el concepto tan poderoso de la paternidad hasta que vas a la Escritura. Los discípulos vieron milagros asombrosos de Jesús. Por ejemplo, cambiar el agua en vino, multiplicar los panes, los peces. Vieron cómo Jesús caminaba sobre el agua y le dijeron: maestro, por favor, enséñanos a orar. Y no casualmente la oración comienza diciendo: cuando quieran orar, van a orar de la siguiente manera: Padre nuestro. No dice Padre mío, porque no es un Dios exclusivo, no es un Dios de favoritismos. Dice Padre nuestro. No dice Dios nuestro, no dice Rey soberano, no dice oh excelentísima Trinidad, Alfa, Omega, principio y fin. Dice Padre nuestro. Hay un poder impresionante en la paternidad y tenemos que entenderlo justamente en la mañana de hoy. Dios nos enseña eso a través de la Escritura. De hecho, cuando vemos que Jesús, el mismo Jesús que está enseñando el Padre nuestro, es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, lo primero que Satanás hace es confrontar su identidad. Lo primero que Satanás hace es tratar de escupirle en su identidad y le pregunta con cuestionamiento: si eres el Hijo de Dios. Puedes analizar cuán poderoso es la paternidad, que Satanás sabe que lo primero que Jesús, en un momento de hambre, 40 días de ayuno, hace es confrontarle su identidad. Si realmente eres el Hijo de Dios. Ahora mira lo que dice Romanos, capítulo 8, verso 15 al 17. Porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios. ¿Cómo nos convierte? En hijos de Dios. Y nos permite llamar a Dios papá. Hay otra versión que dice Abba Padre. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Así que no somos dueños del mundo, pero somos hijos del dueño. Nos llama hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera, iglesia, sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Dios nos llama a sus hijos, de modo que tenemos la confianza de llamar a Dios Abba Padre, de decirle papito querido. Eso es Dios para nosotros. Es bueno que conozcas al Dios que sana, al Dios que provee, al Dios que liberta, al Dios que levanta, al Dios que hace milagros. Pero aún mejor que eso es conocer a Dios como papá. Yo tengo aquí a muchos amigos que si yo pudiese, y de pronto lo hacemos al final, Nick, que fue uno de los que pasó aquí hace un instante, si tú lo escuchas a él, porque es que somos ligeros en ver la palabra. Por ejemplo, vemos la historia de el gran Abraham, que Dios le manda a sacrificar a su hijo, y entonces todos los predicadores sacan el barranquillero que llevan adentro, y Dios le dio una palabra profética a Abraham. Y la palabra es que él tenía que llevar a su hijo, ese hijo que fue preñado en el vientre de su madre, aleluya, usa la manga larga, Rambo, pela la papaya, ¿sí? Tenía que llevarlo al altar y sacrificarlo, a su nombre sea la gloria. Y uno lee la historia y dice, uy, tremendo, ¿no? Y entonces Abraham fue obediente porque era el padre de la fe y llevó al hijo y estaba a punto de penetrarlo con un cuchillo, pero el ángel de Jehová envió a uno para que impidiera que eso sucediera. Alabado sea su nombre. Sí, dígale al que está a tu lado, varón, varona. Sí. Y uno lee la historia. Ahora, pero uno ve a Abraham por allá, uno no se imagina quién es Abraham, ¿sí? Pero entonces traigámoslo, entonces... Y Dios le dice a Nick, vaya, lleve a Nick Jr. y sacrifíquelo y clávele un puñal en su pecho. Uy, es muy fácil decirlo. Una cosa es que le diga, y entonces Dios a Abraham le dijo, vaya, sacrifique a su suegra. La palabra cambia, ¿sí? Pero dice, Señor, envíame a mí. ¿Sí? ¿Sí? Y Dios envió al ángel a que prohibiera que Luis Celi sacrificara a su suegra. No, Señor, tú dices que no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿sí? Yo lo que empiezo lo termino.
Pero no, es muy difícil decir a alguien, ay, vaya Nick, sacrifica a Nick Junior, clávale un puñal. No, espere. Todos los que son papás van a entender cuán difícil es eso. De hecho, lo puedes entender en esta dimensión. Cuando alguien pierde a su pareja, a su esposo o a su esposa, a eso se le conoce como enviudar, ¿cierto? Eres viudo. Si creciste con ausencia de papás, eres huérfano, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando un hijo muere? No hay nombre para eso, porque el dolor es tan desgarrador que no se tiene un nombre para definir cuánto dolor hay en medio de eso. Y entonces aquí el mensaje central está diciendo que Dios nos permite llamarle a Él papá, nos permite llamarle Abba Padre, porque somos sus hijos. Y entonces entendemos que el concepto de paternidad, Satanás ha venido a sabotear. De hecho, mira cómo alguien lo expresó: si un hombre es la imagen del león de Judá, ¿cómo es posible que haya tantas mujeres solas, tantos hijos sin padres y tan pocos hombres por ahí? Esta es la realidad de nuestra sociedad. ¿Quieres ver la radiografía de nuestra sociedad? Hay una sociedad donde las mujeres están solas, hay tantos hijos sin padres y pocos hombres por ahí. De modo que la herida más profunda siempre nos la da un papá. Decía un libro llamado Salvaje de Corazón, que en el caso de la primera persona que le rompe el corazón a un hombre es el papá. Y la primera persona que le rompe el corazón a una chica es el papá. ¿Por qué? Porque quizás la mamá no consciente nos dice, ¿dónde está mi bebé, mi príncipe? ¿De quiénes son esos cachetes? ¿Cierto? Y una vez se pone como achantado con la mamá, porque mientras la mamá le dice a uno eso, el papá le dice a uno, vamos tigre. La mamá lo quiere consentir a uno y le quiere consentir los cachetes. En cambio el papá se lo lleva a uno a un bosque, y uno cuando ve un bosque, un lago, un árbol y una piedra, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Sí? Usted sabe que tiene que coger la piedra y escalabrar a alguien, pero algo dentro del hombre quiere reclamar eso. Ese es en el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres, no es ese guaricho que le prometió bajar la luna y las estrellas. No, es realmente un papá quien trazó unas expectativas que no cumplió. Así que la herida en el ser humano suele ser por no entender la paternidad. Y lo primero que te voy a hablar rápidamente es: somos heridos por la ausencia de un padre. Y ojo, no estoy hablando porque alguien puede decir en el asiento, ay, pero ese mensaje no es para mí, yo soy hijo de papi y de mami. Ah, esa es otra cosa, ustedes son afortunados. Los demás vamos a llorar allá. Somos heridos por la ausencia de un padre. Jesús experimentó eso sin comprenderlo. ¿Cómo lo experimentó? La Biblia, escúcheme, la Biblia siempre que habla de Jesús, Jesús ¿cómo se refería de su papá? ¿Papá? ¿Qué nivel? Sí. Por favor, póngame una frase que diga, el agua moja. No, tú lees la Biblia y la Biblia dice que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Jesús expresaba mensajes y decía, como mi padre, yo hago la voluntad de él. A mí me conviene hacer lo que mi padre me dicta que yo debo hacer. Jesús en todo momento habló de él, Dios que conocemos como papá. Pero solo hay un momento en la Biblia, escúcheme eso, un momento donde Dios, Jesús, no llama a Dios papá, y es en el Calvario. Cuando Jesús está en un momento difícil, en un momento de crucifixión, en un momento de dolor, Jesús grita, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la primera y única vez que Jesús no llama a Dios papá. Y lo que está pasando en la vida de Jesús es experimentar un Jesús desamparado. El Salmo capítulo 22, que está antes del Salmo 23, que es el que usted conoce, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no casualmente dicen los teólogos que lo que Jesús estaba gritando era el Salmo 22. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesús experimentó el abandono del Padre. Siendo Dios mismo encarnado en la vida de un hombre, Jesús experimentó el abandono de su Padre. Pero sin embargo, sabía lo que muchas veces nosotros no sabemos con respecto a la paternidad.
Porque aun cuando él gritó eso, luego gritó a voz en cuello y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Expiró fuerte y dijo: consumado es. Qué impresionante que aun cuando tuvo un destello de duda y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, termina su obra maestra diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús sabía honestamente lo que era la paternidad. Y eso es lo que quiero que tú entiendas en la mañana de hoy. El concepto real de lo que es la paternidad. La importancia de entender a Dios como Padre. Esa es la importancia que tenemos que entender. La Biblia menciona que cada patriarca, cada héroe de la fe, cada hombre de Dios otorgaba la bendición a sus hijos. Tú lees la escritura y encuentras que los padres otorgaban la bendición a su primogénito o otorgaban la bendición a cada uno de sus hijos. Pero muchos de nosotros quizás cuando traemos esto al contexto real de la vida diaria, entendemos que muchos padres ni siquiera han bendecido a sus hijos o no recibieron una bendición. Y no recibir ninguna bendición también es una herida. Cuando tú no recibes la bendición de tu padre, es una herida que está en tu vida. Y algunos padres también hieren con su silencio. Ahora, ¿cómo saber si hay una herida en nosotros? Porque muchos dicen: yo no voy a hacer ni a repetir la historia de mi papá. Estás diagnosticando de inmediato que hay una herida dentro de ti, que fuiste lógicamente alguien herido por la ausencia de papá. Tal vez el padre está físicamente presente, pero está en tu corazón distante. Está ahí, lo ves ahí, pero sientes que hay una desconexión entre lo que te está pasando. No ves a ese papá como un refugio, no ves a ese papá como alguien que le puedes brindar tu corazón. No lo ves. ¿Por qué? Porque aún así nos pasa en la vida espiritual. En la vida de fe muchas veces sientes que hay una desconexión con el Padre. Preguntas que te haces: si tú realmente existes, ¿por qué permitiste ese momento en mi vida? Si tú realmente me amas y dices que soy la niña de tus ojos, ¿por qué permitiste ese episodio? Me sentí abandonado, abandonada en aquel momento que tanto lo necesité. Somos heridos, número uno, por la ausencia del Padre. Entonces debemos, número dos, reconocer la herida. Reconocer, siempre lo he dicho, reconocer es una palabra que leída al derecho y leída al revés es exactamente lo mismo. Reconocer. Reconocer. Una palabra leída al derecho y leída al revés que signifique lo mismo, pues nos invita a que debemos reconocer la herida. Debemos reconocer que hay algo dentro de nosotros que muchas veces no ha comprendido la paternidad. No ha comprendido a Dios como papá. Yo he visto, reitero, al Dios que hace milagros. He visto al Dios que sana. Lo he visto en mi familia, lo he visto en amigos. Pero también he visto que en algún momento hay preguntas, hay incógnitas, hay interrogantes. Esos días estaba hablando con un gran amigo, no sé si está aquí, el esposo de Ángela Hernández, una de mis mejores amigas desde la infancia. Y esa mujer hizo cosas impresionantes, y ni siquiera voy a hablar de un tema quizás público, estoy hablando de ella como mujer, de ella como cristiana, de ella como hija de Dios. Una mujer increíble, una mujer que bastaba estar en intimidad, a solas, para conocer su corazón. Pero ayudó a tanta gente y un cáncer se la llevó. Preguntas pueden asaltar. ¿Cómo es posible que una chica tan joven, con un corazón tan puro, tan íntegro, una enfermedad se la lleve? Preguntas pueden asaltarnos. Y entonces debemos reconocer que hay una herida en medio de esas preguntas. Ahora escúchame bien. Dios está fervientemente comprometido con usted. Si tú estás en esta mañana y estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Dios está comprometido contigo. ¿Y en qué está comprometido? De que entiendas que una herida no reconocida es una herida no superada. Cuando tú no reconoces una herida, es una herida que no vas a superar. Es una herida que no se puede sanar. Porque una herida que usted ha abrazado es una herida que no puede curarse. Cuando tú abrazas una herida, es como usted cuando está en una relación retoxis y entonces tú abrazas el cactus, el coxis. Sí. Edite eso, Samuel o Frikis. Sí. El cactus. Sí. Y tú abrazas el cactus y la gente te dice:
pero suéltela. No, pero es que me duele. Pues suéltela, suéltelo. Pero a veces abrazamos el cactus que nos hiere, que nos lastima, y abrazamos una herida. Dios quiere ser nuestro papá, pero muchas veces nosotros estamos enfocados en otras cosas y tratamos de reemplazar, porque somos expertos en las partes sentimentales. Alguien dice, mira, un clavo saca otro clavo, ¿sí? Entonces, la que viene me la gozo y la despacho. Malo, a mi corazón la voy a volver malo. La que venga me la gozo y la despacho. Y entonces usted dice, no, un clavo saca otro clavo. Pero no pasa solamente en una relación sentimental, pasa en la vida. Vivimos buscando espejos. Dile a un niño que creció sin su papá, ¿cómo va a ver ese niño de quinto primaria, de sexto bachillerato, a uno de 11º? ¿Por qué cree que los niños admiran muchas veces a el matón del barrio? ¿Por qué admiran a quien es más grande? Se comportan como quien es más grande, hablan como el que es más grande, visten como el que es más grande. ¿Por qué? Porque tienden a idealizar a alguien que reemplace una figura paterna. Entonces, si abrazamos la herida, pues es una herida que no se puede sanar. Y tienes que ser sincero en la mañana de hoy. Tienes que ser sincero, porque cuando preparaba este mensaje dije, ¿cuántos de nosotros tenemos mensajes detrás del mensaje en los cuales no hemos entendido a Dios como papá? Y Dios quiere revelarse a nosotros como padre. Debemos reconocer que nos hemos sentido incluso olvidados por un papá. Nos hemos sentido olvidados por Dios. Porque siempre decimos, papá, si tú realmente existes, a veces a usted le va tan mal, como dirían en Bucaramanga, versión feria 400 años para el perro. Y usted dice, Dios mío, ¿pero qué? ¿El karma no existe? ¿Qué es eso? Y entonces usted levanta los ojos al cielo y dice, Padre, ¿qué hice para merecer esto? Y luego usted, sí, Señor, ya me acordé. Ya me acordé, ya no, me cierro el pico, sí. Pero a veces nos pasa eso. Y entonces decimos, bueno, si tú realmente eres un papá, ¿por qué esto ha pasado tanto y tan fuerte en mi vida? Entonces, número 1, debemos reconocer que hemos sido heridos por la ausencia de un padre, Dios Padre. Debemos reconocer la herida, reconocerla. Y número 3, debemos llorar la herida. Qué increíble que Eclesiastés, conocido como el libro del predicador, a mí me encanta Eclesiastés. Eclesiastés habla de que todo tiene su tiempo. Dice que hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Hay un tiempo para abrazar, hay un tiempo para despedirse. Hay un tiempo para odiar y hay un tiempo para amar. Uy, pastor, hay un tiempo para odiar, sí, acéptelo. Hay veces usted dice, Señor, a mi esposa le quiero bajar la luna, las estrellas, y así, y uno se imagina a Álvaro, no se va, quédate otra vez, quédate toda la noche. Es un grupo de alabanza que salió, ¿sí? Y uno así, bajando las estrellas, así todo. Y le baja, ¿cierto? Y a veces uno no le quiere bajar la luna a las estrellas, la quiere mandar para allá, ¿sí? Eso es verdad. Y a veces más cuando uno tiene peleas donde uno está discutiendo, uno dice, mire, cuando yo me equivoco, yo pido perdón. Cuando ella se equivoca, yo pido perdón. ¿Sí? ¿Cuántos hombres dicen amén a eso en los matrimonios? ¿Sí? Lo mismo que cuando en el matrimonio decimos, amor, todo lo mío es tuyo. Y ella dice, sí, y todo lo mío es mío. ¿Sí? ¿Cuántos hombres volvemos a decir amén? ¿Sí? Yo sé que muchos no gritaron porque no los dejan, ¿sí? Porque está aquí, la mona no la puedo cascar. Pero escucha lo que dice Eclesiastés 7:3. Dice, vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. A nadie le gusta llorar. Seamos honestos. Es más, usted llora feo. Nadie llora bonito. Yo estaba ahorita en la administración, tus cuerdas, y yo estaba así. Y yo solo pensaba que la al lado no me grabe cuando... Y yo estaba llorando. ¿Por qué? Porque estaba sintiendo la presencia de Dios. Este muchacho se casó y está en fuego encendido. Pues, por lo ungido, ¿no? Sí, mal pensados, sí. Y entonces yo estaba llorando. Nadie llora rico, ay, tan lindo como se ve llorando. Pero la Biblia dice, vale más llorar que reír. Quien escribió Eclesiastés se dice que después de Jesús el hombre más sabio
de toda la tierra. Se conoce como el libro del predicador. Él dice, vale más llorar que reír, porque aunque entristece, demuda el rostro, le hace bien al corazón. Entonces debemos llorar la herida que muchas veces no hemos podido comprender de quién es Dios como papá, quién es Dios Padre en realidad en nuestra vida. Las lágrimas, dijo alguien, son sanidad, ayudan a abrir y a limpiar la herida. Algo que pasa en la cultura de Bucaramanga, mi esposa me lo hizo ver porque yo no lo había visto. Usted termina con su novia, usted está peleado con su novio y usted llega hacia donde sus amigos en plan víctima. No tiene mocos, pero hace que tiene mocos, ¿no? Para que alguien le pregunte, ¿qué le pasó, mano? Terminamos, pucha loca, así. Y se le burla. Mi esposa me decía, amor, en Bucaramanga le hacen bullying y le abren la herida, le echan vinagre en la herida cuando alguien está mal. Eso ha pasado. Y si usted no le ha pasado, créame que está en la estadística del 0,00001% que no le ha pasado. Pero sabe, aquí está diciendo que las lágrimas ayudan a abrir, pero para limpiar la herida. Las lágrimas corren, eso lo expresó C.S. Lewis. Las lágrimas corren y hay que dejarlas fluir tan libremente como puedas. Ellas formarán una almohada para tu corazón y en ellas puedes descansar. El dolor es una forma de validación. Dice que la herida importa. Dejemos que Dios sane la herida. Porque si hay preguntas y si pudiésemos tomar tiempo y escribir cuántas cosas, cuántos episodios en tu vida no salieron como tú tenías una expectativa que salieran, juzgarías a un Dios papá. Alguien dijo, ¿dónde está Dios en los momentos difíciles? ¿Dónde está Dios en esos momentos? Y la respuesta es, aún no sabemos. Jesús también se lo preguntó. Jesús también se hizo esa pregunta. Y aún la respuesta no se ha dado a conocer. Así que para poder crecer y tener una comunión saludable con un Dios que sana, con un Dios milagroso, con un Dios todopoderoso, con un Dios proveedor y aún lo más importante, con un Dios Padre, tenemos que entender que la vida espiritual empieza en la aceptación de nuestro yo herido. Ahí es donde empieza nuestra vida espiritual. Por eso Jesús en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, porque ciertamente ellos serán consolados. Nuestra vida espiritual comienza cuando sabes que no lo resuelves a tu manera, que no eres capaz solo, que sola no lo vas a lograr, que si incluyes a Dios en la ecuación de tu vida y aceptas tu yo herido, es ahí donde todos esos atributos del Dios de paz, del Dios de provisión, del Dios de sanidad, del Dios de milagros, e incluyendo el más importante de todos, el Dios Padre, es el que necesitamos para poder avanzar hacia todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Y hace muchos años atrás, Will Smith, un actor muy conocido antes del golpe por muchos, protagonizó una de las series o programas de televisión más jocosos y risibles, El Príncipe del Rap. Así como cuando usted va a otra ciudad y saca ¿sí? Bueno, El Príncipe del Rap. Y en una de las escenas muestran a un Will Smith actuando con sus compañeros de set. Y en esa escena en particular es sobre la paternidad. Algunos quizás la habrán visto, otros no. Pero en esa escena muestran a un Will Smith que más que actuación deja ver su yo herido. Quiero que apaguemos luces y quiero que miremos este video, por favor. Siéntate. No tengo tiempo para sermones. Dije siéntate, Lou. Lou, Will estaba bien hasta que tú apareciste. Pero ahora que regresaste, tienes responsabilidades con él. Oye, después podemos hacer el viaje. ¡Mentira! ¡Mentira!
Will no es un saco que cuelgas en el armario y solo lo sacas cuando lo quieres usar. Entiende que su vida está en juego. Él no está aquí por ti. Tú estás aquí por él. Oye, deja de gritarme. ¿Tú crees que yo quería esto? Yo no tuve la culpa. Cuando Will nació, sentí miedo de... ¡Cállate, por favor, sí! ¡Cállate! Entiendo lo que dices, pero yo no huí de mi familia. Trabajé todos los días para ellos porque es lo que un hombre hace. Bien, Phil. Ganaste. Amigo, eres un hombre mejor que yo. ¿Eso te hace feliz? ¿Se lo vas a decir a Will o no? No voy a hacer el trabajo sucio por ti. Bueno, lo llamaré del camino. Sí, haz lo que quieras. Sí, lo haré. ¡Papá! ¿Estás listo? Will, qué bueno que estás aquí. Me salió un trabajo que no puedo dejar, así que vamos a tener que posponer nuestro viaje un poco. ¿Me entiendes? Sí, correcto, está bien. Solo un par de semanas. Entiendo. Tal vez un poco más. Sí, está bien, sí. Yo te llamaré la próxima semana y arreglaremos los detalles. ¿Sí? Sí. Me dio gusto verte, hijo. Igual a mí, Lu. Sí. Adiós. Adiós. Lo lamento, Will. Creo que fue lo mejor para mí. Este verano las chicas iban a usar unos bikinis tremendos. Will, no está mal si te enojas. ¿Por qué debería estar enojado? Por lo menos se despidió esta vez. Quisiera no haber gastado todo mi dinero en la compra de este estúpido regalo. Lo lamento. Si hubiera algo que yo pueda hacer... No puedes hacer nada, tío. Ya no es como cuando tenía 5 años. Ya no puedo sentarme todas las noches a preguntarle a mi mamá ¿cuándo va a venir papá? Ya no lo necesito. Nunca me enseñó cómo encestar el balón, pero aprendí, ¿no? Soy buen basquetbolista, ¿no es cierto? Sí, cierto. Tuve mi primera novia sin él, ¿cierto? Aprendí a conducir, a rasurarme y a luchar sin él. Pasé 14 años de cumpleaños sin él. Nunca me envió ni una maldita tarjeta, así que el diablo. No me hizo falta ni me hará. Will. ¿Sabes una cosa, tío? Pasaré la universidad sin él. Tendré un gran trabajo, me casaré con una linda chica, tendré muchos niños y seré mucho mejor padre de lo que él fue. Y te aseguro que para eso no lo necesitaré porque no hay ni una maldita cosa que me pueda enseñar sobre el amor a los hijos. ¿Cómo es posible que no me quiera? Se dice que parte de esa escena, más que fuese una actuación, quizás la realidad y la pregunta que muchos en su momento han tenido con respecto a un papá. Y alguien dijo algo muy sensato en algún momento: deja de llorar por el padre que no tuviste, no sea que terminemos ofendiendo al que sí tenemos, ese padre que siempre soñamos, ese padre que si pudiese escribir una nota, tal vez esta nota sería, y si la tienes ahí, quiero que la saques, la nota que te entregaron los voluntarios. Tal vez esas serían las palabras que Dios te diría, y quiero que la leas atentamente. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, Quiero que tan solo lo leas. alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer.
cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Mientras suena la canción y cierras un momento tus ojos, esa nota diría: yo soy tu Dios, tu Padre, el Padre que siempre soñaste. Conmigo, a pesar de los errores que Estoy aquí para curar tus heridas, sabes bien pudiera cometer, sanar tus dolencias, ser tu inseparable compañía en tiempos de soledad, reparar lo roto que estás y abrazarte para no soltarte. Estuve allí cuando tanto temor tenías. Sentí tu dolor, las frustraciones, tu caos emocional, incluso el rechazo y el abandono. Estaré contigo todos los días en tus silencios incómodos. Te amo y siempre te amaré, el Padre que siempre soñamos. Tal vez hoy es una mañana donde debemos dejar de llorar por el Padre que no tuvimos, para no ofender al Padre que sí tenemos. Y tal vez tú dices: yo sí tengo papá. Espectacular, no se trata de eso. Se trata de hoy entender a Dios como Padre, de ese Padre que siempre soñamos, de ese papá que sabe cuánto te ha costado. Y si el equipo de adoración puede subir, Dios sabe cuántas cosas te sabotearon. Dios sabe cuánto te dolió. Dios lo sabe. La Biblia, tu Biblia, mi Biblia dice que Él es conocedor del dolor más profundo. Así que Él sabe que tenías preguntas. Tal vez tenías una pregunta con ese papá que tenías en tierra, pero quedaste lisiado cuando recibiste una respuesta. Que así como esas últimas palabras de Will Smith, tal vez sea un desgarrador porqué. Y ese porqué no es para que lloremos lamentándonos por el padre que tuvimos. Y no quiero hacer sentir obviamente mal a un papá. Mi mensaje central en la mañana de hoy es que quizás ese error te ha puesto un velo que te impide ver a Dios como papá. La paternidad de Dios, el amor del Padre, el abrazo del Padre. Así que si te puedes poner en pies con mucho respeto y sin dejarte distraer. Sabes, no hay cosa que hagas alguna para que hagas que Dios te ame más. Hagas lo que hagas, no vas a lograr que Dios te ame más. Y dejes de hacer lo que dejes de hacer, no va a permitir que Dios te ame menos.